Para él levantó la mano Dr. Hacker, pero desapareció. Se le había caído la conexión. Mm, No tienes acceso al micrófono. Tienes acceso al audio, pero no tienes acceso al micrófono. Ahora sí estás conectando el audio. Ok. ¿Cómo estás, César? ¿Aló? Aló. Ahora sí te escucho. Es que tengo la pantalla partida y Ujú. el teléfono se activa, se desactiva, o va para atrás, para adelante. Se parece a la mente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien, se te corta esto. Ah, ya va. Déjame ver si me posiciono mejor. Eh, bueno, seguía teniendo preguntas. No sé si las abordamos. ¿Qué te parece? Hmm. Bueno, porque fíjate, yo tengo una preocupación. Vamos a decir, no me permite estar en paz, pues. Esa preocupación es la muerte, porque en este extraño planeta, bueno, uno tiene un sexo y un estómago. Un planeta donde no tuviera sexo ni tuviera estómago. Pero bueno, cuando comprendo esto del absoluto y que todo es uno, quien quiere eso es un yo. Eso también estoy en la capacidad de verlo. Pero chamo, al final, un yo, pues, porque entiendo que hay yo es bueno y hay yo es malo. Un yo viviendo en este planeta, trabajando esclavizado en un trabajo, viendo todo el desastre económico que hay ahorita y toda esa serie de, no sé cómo decirlo, toda esa cadena de lo que es la Matrix, esclavizando gente. Yo no quisiera reencarnar otra vez aquí, pues, ¿me entienden? En este extraño planeta. Ni tener un sexo, ni tener estómago, ni tener que trabajar, ¿no? Entonces, desde la postura, eh, digo entonces, bueno, y esta esclavitud que se le hace a los yoes es por el absoluto y para el absoluto. Entonces digo, bueno, el absoluto es perverso porque si de él emana una creación en donde hay eh, la posibilidad de que un yo sufra, ahí, bueno, no me entranco y no lo entiendo, pues, ¿me entiendes? Eso es más, básicamente lo que te quería decir, a ver cómo lo ves tú. La pregunta es, La si pregunta es, solo la... bueno, No, no, sí, mi pregunta es, como respuesta, esta es mi ok, primera parte a la respuesta de tu pregunta, después te elaboro el por qué, ok. que es una explicación prácticamente científica o se podría decir natural, como parte del proceso natural, ¿no? Cómo funciona la naturaleza. Entonces, si solo el absoluto es, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la segunda entidad que está cuestionando el absoluto? Un yo derivado del absoluto, El ego. que es el ego, exacto. Ok.
Entonces, el ego es parte de la naturaleza, es natural. ¿Ok? Es simplemente natural. ¿Cómo funciona? Esto que voy a explicar funciona desde el ser humano hasta, ¿cómo se llama? Ahora descubrieron algo que es más pequeño que la partícula subatómica, El quartz. el quark, correcto. Entonces, aunque la ciencia lo niegue, todo posee conciencia porque todo actúa como si fuera un ente individual. ¿Ok? Átomos, neutrones, protones, electrones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el absoluto es simplemente sin nombre, sin forma, sin características, sin cualidades, sin atributos, eterno, sin principio ni fin. Aún así es y es inteligencia pura. Ese es el absoluto. El absoluto lo dejamos al lado porque es indefinible, indescriptible. No hay nadie que pueda hablar del absoluto. El que hable de lo que el absoluto es, no sabe lo que está hablando porque primero no puede conocerse de manera objetiva porque no es un objeto y tampoco puede hablarse de ello de manera subjetiva porque no es un sujeto, está más allá del sujeto y el objeto. Aún así es aquello que ve, pero no como sujeto, porque desde el punto de vista absoluto, lo que el absoluto ve es a sí mismo porque solo el absoluto es. ¿Mm? Entonces, vamos por parte. Esto que está acá, aquí abajo, la parte de abajo, es energía en forma no manifiesta o potencial. ¿Ok? Ok. Infinita cantidad de posibilidades. Todo está aquí, pasado, presente y futuro. Está acá. Infinita cantidad de posibilidades. Un absoluto que no incluya todas las posibilidades no es absoluto para nada. ¿Ok? Ok. Absoluto limitado a solo esto y aquello, de acuerdo pues, con lo que el ego dice, qué clase de absoluto es ese, ¿verdad? Entonces, ahora, de aquí para acá es la misma energía, el mismo papel. ¿Te das cuenta? Es el mismo papel. Entonces, Correcto. todo esto acá es la misma energía que está bajando de velocidad. O sea, de aquí ciertas posibilidades ahora están manifiestas. Y eso que está manifiesto se le llama universo o universos porque hay más realidades de lo que la gente se puede imaginar. ¿Ok? Ok. Entonces, todo esto es una masa, obviamente, indivisible de energía. ¿Me sigue? Sí. Ok, esta energía es inseparable del absoluto. Este es el poder creativo del absoluto. ¿Mm? Ok. O el poder ilusorio. ¿Mm? Es decir, que del poder ilusorio para acá todo es ilusorio, no un contexto negativo, sino que no tiene realidad objetiva como tal, es completamente subjetiva. El mundo que tú percibes es diferente al mundo que percibe una mosca. Y la percepción de ese mundo, la realidad de ese mundo depende de la estructura física de ese organismo. En este Correcto. caso, haríamos el cerebro, o sea, lo que tú percibes a través de los sentidos y tu cerebro interpreta es diferente que lo que percibe la mosca y lo que el cerebro de la mosca interpreta. Totalmente entendiendo. Si no hay realidad objetiva, no puede haber pensamiento objetivo acerca de una realidad que es subjetiva. Es decir, que el pensamiento, no existe el pensamiento objetivo. Es una interpretación de una interpretación. ¿Ok? Claro. Entonces, vamos a apartar todas las especies y nos enfocamos en el cuerpo humano. Ya sabemos que todo esto es una masa indivisible de energía. Una parcialmente en estado manifiesto o potencial. ¿Ok? Y otra parte en estado manifiesto como lo que se llama universo, realidad objetiva, materia, mundo, como lo quieras llamar. Entonces, el primer órgano que se forma en el cuerpo humano, si no me equivoco, es el corazón y de ahí el resto del cuerpo.
Ese cuerpo Correcto. hasta más o menos los 7, 8 meses, entre 6 y 8 meses, eso es un cuerpo inerte. No es inerte porque no está muerto, no hay nada inerte porque todo es energía, todo está vivo, todo está vibrantemente vivo. Así que eso de materia inerte no tiene sentido. Ahora bien, después que ese cuerpecito ya tiene el cerebro lo suficientemente capacitado para empezar a percibir el mundo, esa misma energía, ¿ok? Emana una luz que llega al cerebro, pasa por unos canales, se experimenta como una especie de fluido, aquellos que han tenido la suerte de, y luego se refleja esa luz en el cerebro y automáticamente aparece quien, ¡tarán! Como cuando prendes una computadora. La computadora ya está hecha, pero está apagada. ¿Ok? Cuando prendes la computadora suena ¡tarán! Y ese sonido simbólicamente representa la aparición de la conciencia. Quien es consciente en ese organismo es el absoluto, no un individuo. ¿Mm? O sea, ese yo soy que se refleja en el cerebro, porque el absoluto es el yo soy, pero no es un yo, ¿sí? No es nada, ¿sí? Y aún así, refleja en el cerebro su propia existencia como el conocimiento de ser, conciencia de ser, o yo soy o conciencia. ¿Me sigues? Sí, Ok. En el caso del feto, no hay identificación con el cuerpo todavía. Aún así, empieza a recopilar improntas de lo que perciba a través de los órganos o los sentidos. Una memoria empieza a crearse. Condicionamiento empieza a suceder. ¿Mm? ok. ¿Ok? Ahora, el ego está allí en estado latente o potencial como todo lo demás. ¿Me sigues? Sí, La posibilidad de que el ego se manifieste al igual que todo lo demás está allí. Simplemente que no ha sucedido. El niño nació y por un tiempo no tiene ego. El bebé se refiere a sí mismo como bebé tiene hambre, bebé tiene sueño, algo así. Entonces, mientras va creciendo aparentemente por afuera, desde afuera, entre comillas, empieza la familia empieza. Tú eres Manuel, tú eres un hombre, ¿sí? Empieza la identificación con el cuerpo y despierta a esa posibilidad de que el ego surja en ese cuerpo. ¿Ok? Tú eres un hombre, tú eres venezolano, tú eres cristiano, tú eres esto, tú eres etcétera, etcétera, etcétera. Sumado a eso, ¿ok? Empieza a recopilar más información, condicionamiento, conocimiento, educación, bla, 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 bla. Y ese cuerpecito está ya biológicamente condicionado porque el cuerpo humano es puro condicionamiento, ¿sí? El cuerpo sistema, humano es sistema condicionado, cerrado. es un sistema como lo quieras llamar, ¿ok? Ahora bien, tú no puedes separar al ser humano del resto de la naturaleza. Es parte del reino animal. ¿Ok? Entonces, tiene que haber ego para que el juego de la dualidad, tal cual y como se conoce en todo el reino natural, funcione. El gato reconozca al gato, reconozca al perro, la ballena, la sardina, el tiburón, etcétera, etcétera, etcétera. La misma especie o otra especie. Si sacamos toda idea romántica de la vida como tal, si sacamos la luna romántica y el corazoncito en el sol y toda esa cantidad de parafernalia, ¿ok? Ok, El mecanismo de supervivencia está basado en competencia y la competencia por ende genera violencia. El universo es violento. Es aquí todas las especies están o corriendo detrás de alguien para comérselo o huyéndole a alguien para que no se lo coman. Inclusive los vegetales, aunque las plantas, por más sápicos y puros que se consideren, también desarrollan espinas para que no se los coman. ¿Ok? El delfín y flipper puede ser muy bonito, pero a veces hace violaciones en masa, en grupo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, el ser humano viene cargando como proceso evolutivo todo ese mecanismo de supervivencia, repito, basado en competencia y su consecuente violencia. ¿Mm? Ahora bien, el ego del ser humano cumplió su función, pero ya no.
ahora es tiempo de ser erradicado. ¿Por qué? Porque en el ser humano se produce un desequilibrio en la naturaleza, empezando por sí mismo como organismo y va afectando el resto de la naturaleza. ¿Mm? Por eso, el absoluto decide agarrar el ego, uno por aquí, otro por aquí, otro por allí, como unas burbujitas que salen del agua, que son agua, y empieza plop, 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 plop. ¿Okay? Y el comportamiento de ese ser humano cambia. El mecanismo de supervivencia ya no es competencia y violencia, es convivencia y cooperación entre sí mismo como especie y el resto de la naturaleza. Es decir, erradicar al ego trae al ser humano de nuevo un punto de equilibrio y armonía con el medio ambiente sumado, ¿okay?, a que la realidad se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, en ese organismo biológico llamado ser humano. Es decir, que en una forma de compasión y consideración erradica el ego en el ser humano. El ser humano se ha convertido como una especie de célula cancerígena, que donde quiera que va, se come todo, lo que se acaba todo allí, va a otro sitio y se lo come todo como un virus. Es Total. decir, de nuevo, que el mecanismo de supervivencia se ha convertido en mecanismo de autodestrucción y el resto es naturaleza. Pero cuidado, el hombre es la naturaleza. Entonces, el desequilibrio natural en el ser humano es un desequilibrio en toda la naturaleza, porque el ser humano es el universo, no es una parte de, porque el universo no está dividido en partes. Ok. Entonces, eso no quiere decir que el ser humano no vaya a comer pescado, se vaya a comer un pollo, sino que no va a tomar de la naturaleza lo más de lo que necesite, y eso regresa, retorna al resto de la naturaleza en a un punto de equilibrio. Así es como funciona. Ok. O sea que Entonces, el ego es una manifestación del absoluto. No es que el absoluto se manifiesta como el ego, no, el absoluto no se manifiesta. Esto que está aquí es lo manifiesto, esto que está aquí es lo no manifiesto, el absoluto está más allá de lo manifiesto y lo inmanifiesto. No es un sujeto, no es un objeto, ¿sí? Está más allá de todo, del sujeto, del objeto, lo manifiesto, lo inmanifiesto, lo relativo, a la dualidad, la no dualidad, la presencia la del ego, forma. todo, está más allá de absolutamente todo. Y es lo que uno es. Es lo que Cuando, verdaderamente somos, evidentemente. cuando el ego desaparece, lo que queda es conciencia, y con plena conciencia del entorno. ¿Okay? Plena conciencia del entorno. El organismo humano está funcionando en toda su capacidad y a menos que haya una condición física, ¿okay?, un daño cerebral o un daño en un órgano, ¿okay?, por la razón que sea, ¿okay?, hay plena conciencia del entorno. Es más, se percibe mucho más que antes porque no hay distracción mental.